¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Corte de Caja Político. Me acompaña Benjamín Gagiola. Un gusto que me acompañes, Benjamín. Como siempre, Jesús, un placer estar contigo. Muchos temas interesantes para este día. Arrancamos. Muy buenas tardes a todos, nos da mucho gusto que nos acompañen en este corte de caja político, miércoles de corte de caja político, el lunes no tuvimos, así que Benjamín viene con las pilas ahí recargadas, trae las espadas ahí listas, ya con mucho filo y empezar ya a los temas que tenemos para este día. Temas interesantes, temas importantes que quisiéramos compartir con ustedes. De entrada tenemos, por ejemplo, el tema de la Revolución Mexicana, aprovechando aquí, obviamente, el know-how de Benjamín en el tema, obviamente, de historia, que él conoce perfectamente. También tenemos el tema del recorte presupuestal del INE y obviamente las implicaciones que tendría en el tema del proceso de revocación de mandato. También estaría el tema del presupuesto Sonora 2021, también ahí creo que es un tema que vale la pena comentarlo, es el tema obviamente de las últimas horas y que vale la pena comentarlo de cara a lo que vendría en los siguientes días. También obviamente lo que sería la parte del recorte presupuestal del Congreso, obviamente un tema también muy importante en todo lo relacionado con el presupuesto. Padres contra Pavlovich, el tema ahí del duelo entre exgobernadores, también un tema interesante ahí que puede tener ahí algunos detalles de su interés. Y también el tema local, también ya empieza obviamente el tema ahí de incrementos que está planteando el alcalde Antonio Estazarán, también los primeros zafarranchos, en este caso en Guaymas. Así que hay temas interesantes para que se quede con nosotros. Y arrancamos con el tema, Benjamín, tú que tienes obviamente siempre pues todo ahí el bagaje cultural, histórico. 20 de noviembre. ¿Qué nos dice al día de hoy, 2021, el 20 de noviembre, a los mexicanos? ¿Qué tiene el significado tan fuerte, tan importante como antes? Sin duda que no, Jesús. Yo te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la vez que tú viste desfilar o desfilaste? Exacto. Ahí se va a demostrar que una fecha emblemática, fundacional y una fecha paradigmática, una fecha coordenada de lo que somos como país post-revolucionario devenía de la fecha en que se supone inició la Revolución Armada. Pero fíjate, es un acontecimiento muy importante porque a 111 años prácticamente de conmemorar el inicio de la Revolución Maderista, simple y sencillamente ya los historiadores nos estamos poniendo más o menos de acuerdo en que no es una sola revolución. Por ejemplo, mira, la Revolución Maderista fue una revolución de línea democrática. ¿Qué quería Madero? Sufragio efectivo, no reelección. Pero si Porfirio Díaz me da la vicepresidencia y no pone al sonorense Ramón Corral, pues no hay revolución. En otras palabras, era una exigencia democrática, número uno. Número dos, la revolución constitucionalista de Carranza, Villa, Zapata y Obregón contra Victoriano Huerta es una revolución para evitar la restauración del porfiriato sin don Porfirio, es decir, con Victoriano Huerta, y es básicamente un regreso a la legalidad de la Constitución liberal o juarista de 1857. Luego viene la revolución muy focalizada de Emiliano Zapata, como aquel grupo musical, la revolución de Emiliano Zapata. Fíjate que era una revolución cuyas exigencias básicamente eran reparto agrario y justicia y autonomía para los pueblos de Morelos y parte de Puebla y Oaxaca. Pero no pasaba de ahí, por eso el proyecto nacional de Zapata nunca fue más allá de esos linderos revolucionarios del centro del país. Luego viene una revolución o una guerra civil para ver quién se queda con los restos del constitucionalismo. Carranza contra Villa. Y Obregón le da la victoria básicamente a Carranza en una constelación de victorias en el Bajío. Y vámonos, se consolida el carrancismo. Y dentro del carrancismo 1920 se le levantan en armas los sonorenses, fundamentalmente a Carranza con el plan de Agua Prieta. Y cae don Venustiano, don Venus en Veracruz, por allá en Puebla, en Tlaxcalaltongo. Y llegan los sonorenses al poder. Es decir, podemos seguir hablando de la revolución cristiana, del escobarismo, del 29, pero son muchas revoluciones. ¿Cuál es la importancia de conmemorarlas? Entender por qué estalló cada una de ellas. Exacto, y yo creo que ahí es el tema revolucionario, el de hablar de revolucionario, pues prácticamente se empezó probablemente a prostituir a partir de que los partidos políticos es un término que lo empiezan a retomar de manera cotidiana. Yo creo que a partir de ese momento empieza una prostitución del tema revolucionario. Sí, ahorita es importante tu punto de vista, Benjamín, pero además de eso yo creo que también, como dices tú, el no tener tan claro el contexto histórico, las nuevas generaciones, porque quizás tú y yo todavía en su momento pues asistíamos a los desfiles, llevábamos, claro. Incluso yo recuerdo todavía a mi hijo llevarlo todavía a los desfiles hace algunos años, pero es una costumbre que también
también se va perdiendo. Sí. Eso es desde el punto de vista pues, social, ¿no? Pero desde el punto de vista histórico y de la trascendencia histórica, pues obviamente las nuevas generaciones lo sienten lejano, lo sienten a lo mejor no tan significativo como las generaciones anteriores, ¿no? Pero ¿qué opinas tú de esa parte de que se haya prostituido incluso el término revolución? Porque ya cualquiera dice que es revolucionario. Fíjate que antes de entrar al tema de la prostitución de la revolución, yo hablaría de un manoseo del término No de la revolucionario. revolución en sí, sino del término, ¿no? Y yo creo que la revolución también, Jesús, mira, los políticos que hicieron suyo a la revolución como bandera, era bandera de cambio, de justicia social, de democracia, de inclusión, de Estado rector, de soberanía nacional y muchas cosas más. Bueno, con el devenir de los tiempos y de las décadas, esa revolución se hizo partido, el PRI. Esa revolución se hizo gobierno, el Estado por revolucionario. Esa revolución se hizo corporativismo con Cárdenas. Esa revolución se hizo un encuadramiento de los intereses nacionales. Esa revolución industrializó al país. Esa revolución le dio escuelas al país. Esa revolución le dio el IMSS al país. Muchas cosas, pero también le quitó. ¿Qué le quitó? Le quitó libertades, le quitó respeto al disenso político de las minorías, de todo lo que no era PRI, le quitó simple y sencillamente libertades y muchas cosas más. Bueno, pero a final de cuentas hablo de un manoseo porque en aras de la revolución cualquiera, como tú bien dices, se asumía revolucionario. Ahora, ¿dónde se prostituyó, dónde se perdió la revolución? Cuando el país se fue inclinando hacia los intereses contrarrevolucionarios, es decir, cuando empezó a prevalecer aquel que no venía de la escuela pública, cuando empezó a prevalecer aquel que no le interesaba la propiedad comunal, sea colonia o sea ejido, cuando empezó a imponerse aquel que lo quería el lucro y no la construcción de un país, etcétera, etcétera. Ahí coincido contigo, echamos a perder la revolución. Exacto, ¿no? Y es obviamente algo que impacta el día de hoy, que obviamente que no nomás el tema revolucionario, no más en nuestro país, sino también incluso a nivel internacional. Y obviamente ahí el tema ligado obviamente a la cuestión política, obviamente al tema económico, también el tema de retomar el tema de revolución económica en muchos sentidos, y ahí obviamente donde vienen ya los cambios de la nueva generación de cómo retomar este concepto, el concepto revolucionario, pero que definitivamente obviamente está pues hoy muy desligado de las nuevas generaciones, y lo importante es la trascendencia, obviamente de retomarlo como tú lo estás planteando, como alguien que conoce del tema histórico, obviamente qué importante sería que los políticos del día de hoy tuvieran claro, obviamente la trascendencia del tema revolucionario y que lo transmitieran a las nuevas generaciones, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, importante el recordar, obviamente, el aniversario de la Revolución Mexicana, la trascendencia que tuvo en nuestro país, y obviamente tratarlo, obviamente, en el sentido de trasladarlo, de que muchas de las demandas de lo que en su momento se pelearon, pues seguimos igual. La revolución será viva y por lo tanto agonizante, pero no muerta mientras haya hambre, haya enfermedad, haya analfabetismo, haya prevalencia de intereses extranjeros sobre los nacionales, y por eso la revolución no puede morir. Sin embargo, necesitamos replantear la revolución porque la revolución del siglo XX no es la misma revolución del siglo XXI. Si hasta las revoluciones en Corea del Norte y la Cuba socialista se han cambiado, imagínate por qué no había de cambiar en la revolución mexicana. Exactamente, ¿no? Y obviamente es una bandera el tema, por ejemplo, que decías tú de la intervención extranjera, por ejemplo, sobre todo en los sectores económicos, es un tema que políticamente es un tema que hoy genera votos, ¿no? Y es un tema que finalmente está en la agenda, que obviamente muchos políticos lo manejan, y obviamente hay temas, por ejemplo, que en el tema de lo que sería la independencia o la revolución, obviamente en el sentido de la autonomía económica, y obviamente son temas que están cotidianamente en la agenda. Por ejemplo, el tema ahorita, que ahorita vamos a retomar la parte final del programa, el tema, por ejemplo, de la próxima cumbre que tendrá Estados Unidos, Canadá y México, en el que, sin lugar a dudas, un tema tiene que ver con el tema energético. O sea, es prácticamente un tema de la agenda de manera importante, es un tema trascendental para ellos, quizás no tanto para México, pero obviamente sí para los estadounidenses, sí para Canadá, y obviamente son temas en los que precisamente reviste importancia por la participación de las empresas extranjeras de manera importante en México, ¿no? Expropiación petrolera o petróleo, recursos energéticos, propiedad de la tierra, inversión privada, coexistencia de educación privada y educación pública, amplitud y tolerancia a los credos, infinidad de temas tienen que ser replanteados para que México, sin que sea un eslogan político, Jesús, siga sobre la marcha de la revolución, pero una revolución actuante, moderna y sobre todo que le deje dividendos al país. Exacto. Y ahorita en el siguiente bloque vamos a hablar precisamente de un intento, pues a lo mejor no tan revolucionario, pero sí de cambio, que tiene que ver con la dinámica política de nuestro país, que tiene que ver con lo que sería el proyecto del tema de la consulta para la revocación de mandato y obviamente las limitaciones que está teniendo en este caso el INE, limitaciones presupuestales, limitaciones de logística, es el tema que vamos a comentar en el siguiente bloque. Continuamos aquí en Corte de Caja, síganos por favor. Vamos a una pausa. Regresamos.
De primera mano las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Y adelante, por favor, Gerardo. Donde la gente necesita. Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo, de primera mano con Ruiz Guirín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirín. De primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y muchas gracias por seguirnos acompañando aquí en Corte de Caja Político, como todos los lunes y los miércoles, acompañado aquí de Benjamín Gagiola. Y obviamente también que nos acompañen en Corte de Caja Negocios, los martes y los jueves, donde también tratamos temas de empresas, de negocios que pueden ser de su interés. Que nos sigan en nuestras redes sociales, en Corte de Caja, tanto en Twitter, Corte de Caja MX, Corte de Caja en Facebook, Corte de Caja también en Instagram y obviamente también en www.cortedecaja.com, en el portal que está siempre a su servicio. Y bueno, el tema de revocación de mandato, Benjamín, un tema importante que obviamente que cada vez reviste mayor trascendencia y sobre todo por el tema de la problemática que está empezándose a generar relacionada con la viabilidad o no, desde el punto de vista financiero, de que se pueda realizar. Fíjate que sí, fíjate que estuvo y compareció, por así decirlo, fue invitado a explicar el asunto de los dineros y la revocación de mandato, no la confirmación de mandato como se anda manejando por ahí, porque esa figura no existe en la Constitución, sino revocación, es decir, se le revoca o no se le revoca. Enero del año, febrero, marzo del año que entra, Lorenzo Córdoba. Y Lorenzo Córdoba dice, sin dinero no hay revocación de mandato, no hay una consulta para ver si el presidente Obrador se va o se queda, repito. Y bueno, se soltó el pandemonio en la Cámara de Diputados, Jesús, dice don Lorenzo Córdoba, actual dirigente o presidente del INE, ayer IFE, que le falta mucha lana y que no garantiza el proceso. Bueno, pero también dicen sus críticos, en este caso los diputados de Morena, que le metieron tijera al recorte, al presupuesto del INE para el 2022, que con la lana que tiene sí la hace, ¿cómo la ves? Sí, y sobre todo es un tema ahí que se está discutiendo, por ejemplo, lo de la existencia de unos fideicomisos, ¿no? Unos fideicomisos que, de acuerdo al propio consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, precisamente habla de que, dada la mecánica actual, la mecánica operativa de estos fideicomisos, no sería posible el poder destinar dinero de estos fideicomisos precisamente a proyectos como el que estamos mencionando, porque obviamente se estaría violando la ley. Y ahí es donde obviamente, pues prácticamente, por un lado, el Congreso pues recorta, mete la tijera, obviamente, para los recursos para el INE, pero por otro lado no le entra a temas como, por ejemplo, decir, bueno, vamos a hacer un cambio en la normatividad vigente, en las leyes precisamente, que permitan, haciendo precisamente esas adecuaciones al marco legal, el que permitan poder utilizar el dinero de esos fideicomisos, pero en ese tema no se meten los diputados. Entonces prácticamente es un tema de que, pues necesito que le recortes, te recorto aquí, no puedo, pero entonces ahí es donde hay un tema que prácticamente los diputados se deberían de meter más a fondo. Yo creo que aquí huele a gato encerrado, huele a chivo mojado, es decir, es muy complicado que no le des lana al INE, que pide un dineral y nos cuesta un dineral a los mexicanos, pero también es cierto que el INE es una de las instituciones más sólidas, es una institución que no solamente hace elecciones y se pueden cuestionar muchos mecanismos en el nombramiento de funcionarios, consejeros y demás, pero hay que reconocer que no solamente hace las elecciones y las hace muy bien, sí, sin ser perfecto, sino que hasta una credencial de elector te da, que te sigue para identificarte en cualquier parte del país e incluso en algunas partes del mundo también. Ese es un tema yo creo que muy interesante, Benjamín, ese que tocas del tema de credencialización. ¿Por qué? Porque precisamente a raíz de esta discusión de la insuficiencia presupuestal para sacar adelante esta consulta, básicamente se está comentando, o sea, lo comentó el propio consejero presidente Lorenzo Córdoba y algunos de los consejeros, de que a lo mejor se tendrían que incluso detener el tema de credencialización, o sea, de seguir dando credenciales a algunos electores, se tendría a lo mejor que detener. Y tú como comentas, es un tema en el que la credencial de elector pues, se ha convertido en prácticamente la identificación oficial por excelencia en el país. La pregunta sería, ¿debería ser la credencial electoral la principal fuente de identificación en nuestro país? ¿O debería ser la CURP o aquella cédula de identidad que en su momento que se planteaba como diferente en los gobiernos anteriores? Lo planteó en su momento Fox, lo planteó Calderón, lo planteó en su momento también el propio Ernesto Zedillo. ¿Debería ser realmente tener esta importancia, esta trascendencia la INE o debería ser otro documento como la CURP, por ejemplo? Debería ser una cédula de identificación exclusiva para identificarte con tus datos biométricos generales y demás, pero no tenemos una mejor identificación en este país que el INE. Y aquí decía que huele a gato encerrado porque parece ser que de lo que se trata es que el INE las pierda todas.
Por falta de dinero no hizo la consulta para revocación de mandato. Le dieron dinero y fue baja la participación. Bueno, pues parece que el negro de la fiesta se llama el INE y vamos a ver cómo maniobra el INE, porque el INE desde los tiempos de José Woldenberg nunca ha estado mocho. Exactamente. Un tema, sin lugar a dudas, interesante que seguiremos retomando más adelante, pero por lo pronto les pedimos que sigan aquí con nosotros en Corte de Caja. Vamos a un corte. Vamos a una pausa. Regresamos. Los tiempos cambiaron, los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos. Donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días. Lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y muchas gracias que nos siguen acompañando aquí en Corte de Caja Político, aquí con Benjamín Gagiola, que está con las pilas bien recargadas ahí por el programa anterior que no realizamos por el tema del asueto. Y bueno, el tema, hablemos de presupuesto 2021 para Sonora. Estamos hablando de el primer presupuesto que prepara, que entrega el gobierno de Alfonso Durazo, la primera encomienda importante de Omar del Valle como secretario de Hacienda, un ejercicio que obviamente se ha seguido con lupa de parte de los propios diputados y obviamente de los diferentes actores políticos. Se hace la entrega de este presupuesto y de entrada un dato que no menor, que llama la atención, es de que nominalmente hablando es un presupuesto menor al que actualmente se está ejerciendo. O sea, el presupuesto nominalmente hablando, en el caso de Sonora, tiene una disminución respecto al presupuesto que se está ejerciendo en este momento, una disminución a la mejor menor, alrededor de 1,000 millones de pesos aproximadamente, pero más o menos, pero el tema aquí tiene que ver obviamente con un ajuste desde el punto de vista conceptual del ejercicio del presupuesto. ¿Por qué? Porque estamos hablando, a decir del propio Omar del Valle como secretario de Hacienda, de que es un tema de tratar de ubicarse con las fuentes de financiamiento realmente disponibles y no caer en temas de endeudamiento con créditos adicionales de largo plazo, como en su momento en la parte final Pedro Pavlovich en su gobierno lo solicitó al Congreso y se lo aprobaron, a los 1,300 millones de pesos finales que recordamos, y que eso llevó la deuda de nuestro Estado a niveles cercanos de arribita de 22,000 millones de pesos, casi 23,000 millones de pesos, la deuda de largo plazo, reconocida por el propio Omar del Valle como secretario de Hacienda. Y en ese sentido hay un tema de prudencia desde el punto de vista financiero. Yo creo que es un presupuesto austero, un presupuesto que se trata de ver a lo mejor más acorde a la recesión económica que está viendo nuestro país. Obviamente, pues durante el sexenio de Claudia Pavlovich vimos que realmente nunca se tuvo la claridad de que estábamos viviendo una época complicada desde el punto de vista económico previo a la pandemia y prácticamente como que hubieran vacas gordas prácticamente disfrutando la vida loca, y en ese sentido obviamente hay de pronto un ejercicio ahora de prudencia financiera, hay un tema de recorte, por ejemplo, en los servicios personales, hay un tema ahí, por ejemplo, que en números específicos, Benjamín, nomás para tenerte el contexto, están bajando de 677 millones a 125 millones de pesos en servicios personales. En lo que es comunicación social, hay una disminución de 420 a 175 millones de pesos. Y obviamente está el tema también del recorte al Congreso, que obviamente es uno de los temas muy importantes porque ahí es un tema en el que los diputados en su campaña, en concordancia con el candidato a la gobernatura, Alfonso Durazo, manejaron desde un inicio como un compromiso público y un compromiso que están sacando adelante. Fíjate que sí, estimado Jesús, este presupuesto, que es el primero que manda el gobernador Alfonso Durazo al Congreso para que se discute y seguramente se apruebe, fíjate que yo lo considero como un presupuesto realista, ubicado, estratégico, quirúrgico, puntual, enfocado y sobre todo congruente con lo que uno esperaría que fuera un presupuesto de un gobierno diferente, primero. Segundo, es realista porque a partir de lo que recibe, un Estado quebrado, insolvente, comprometido,
un Estado con limitaciones en lo financiero, con una calificación de deuda comprometedora, simple y sencillamente no podría haber jauja en un presupuesto muy amplio o holgado para el año que entra. Tendría que ser así, medidito y apretadito. Pero sobre todo es un presupuesto de calidad o de reorientación social. ¿Qué quiero decir? Es un presupuesto que no endeuda, es un presupuesto que busca, intenta y pretende simplemente hacer más con menos, va a atacar unos fideicomisos medio oscuros, se pretende simplemente disminuir o colapsar los gastos superfluos o innecesarios en viáticos, en gastos personales y demás. Van a tratar de reorientar mucha batería, mucho recurso hacia la inversión y la recuperación del Estado post-COVID. Y bueno, aquí viene un tema muy interesante. Al Congreso del Estado le quieren quitar muy buena tajada de lana. Sí, prácticamente era un compromiso público de alrededor de 500 millones de pesos, se habló en su momento. Finalmente son 460 millones de pesos lo que habría el recorte de acuerdo a la propuesta del Ejecutivo. Obviamente esta propuesta, es claramente importante ahí que ustedes ahí que nos hacen el favor de ver este programa, tengan obviamente en cuenta que esa es una propuesta que manda el Ejecutivo, pero que los diputados en su momento tienen que evaluar y tienen obviamente que poder hacer algunas adecuaciones. En vista obviamente de la mayoría que tiene el partido también del propio gobernador, se ve que va a sufrir cambios menores, porque realmente hay una mayoría clara, ha habido un consenso en la elaboración del presupuesto en gran medida, así que importante obviamente que esta parte no se deje de ver, de que podría haber algunos pequeños ajustes en algunos rubros. Ahora, estamos haciendo un presupuesto para el 2022, poniéndolo en números, de casi 67 mil millones de pesos, contra el que teníamos actualmente de 67 mil 700 millones de pesos. Entonces hay un ajuste importante nominalmente hablando, pero eso también obedece, además de lo que comentamos también de Omar del Valle que comentaba al respecto, también obedece claramente a que hay una disminución de los recursos federales. Obviamente el tema de recursos federales es claro que la cobija va a disminuir, obviamente va a hacerse más pequeña para este año. La situación económica nacional definitivamente va a pegarle a los estados y ahí hay una apuesta importante en el caso del Estado. La apuesta obviamente es que internamente en este presupuesto demuestras obviamente una prudencia en cuanto a la forma en que concibes el ejercicio del gasto, pero por otro lado la apuestas a tener un apoyo federal importante para proyectos muy importantes que ha mencionado el gobernador y que han mencionado los funcionarios de este gobierno. Junto con el Congreso, fíjate que efectivamente, Jesús, los municipios se les esperan tiempos difíciles, porque si alguien entraba al rescate de ellos, era el Estado. Y bueno, el Estado asimismo entraba al rescate de los municipios, volteando hacia Tenochtitlán, hacia la Anáhuac, hacia la Ciudad de México, y parece ser que desde la Ciudad de México los vientos presupuestales pues van a requerir mucha gestión, mucho trámite, mucho compromiso y una reingeniería financiera que tenga que hacer el doctor Durazo como gobernador del Estado, pues que le permita a Sonora ser, si no sujeto a nuevos créditos, que es la línea gubernamental por lo pronto, simple y sencillamente eficientar. Yo creo que llegó el tiempo de la austeridad productiva, por llamarle de esa manera. Y bueno, vamos a ver en qué acaba esto, porque no hay la menor de las dudas de que se requiere inversión para que el Estado funcione. Exacto, y ahorita vamos a comentar precisamente después del corte cuáles son los proyectos que están contemplando el gobierno del Estado como apoyos directos de la Federación para poder sacar adelante las necesidades y las propuestas que sacaron en su momento en campaña el gobernador actual y obviamente los temas que tendrían que también impacto obviamente en vamos a llamarle rediseño del presupuesto del gobierno estatal. Así que son temas que vamos a seguir comentando aquí en el siguiente corte y acompáñenos para seguir platicándolo. Vamos a una pausa. Regresamos. De primera mano las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Y adelante, por favor, Gerardo. Donde la gente necesita. Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo, de primera mano con Ruiz Guirrín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirrín. De primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
Si no hubiera hecho nada, dudo. Bueno, y continuamos aquí en Corte de Caja. Un gusto que nos sigan acompañando. Corte de Caja Político, miércoles, ombligo de semana, corte de semana y pues también corte de caja. Y bueno, precisamente comentando de estos temas del presupuesto, los proyectos que estarían contemplados como apoyos directos de parte de la Federación, que así lo espera el gobierno estatal, pues son varios, Benjamín. Por ejemplo, uno tiene que ver con el tema de infraestructura carretera. Sí, muy importante. Otro tendría que ver con el tema de modernización del puerto de Guaymas. Otro tendría que ver también con la emergencia sanitaria en el puerto de Guaymas. Obviamente ese es un tema importante que estaría contemplado. Además de eso también está el tema de la modernización de las aduanas, también que es un proyecto que el gobernador ha exteriorizado durante las últimas semanas. Está el tema también, por ejemplo, del plan de justicia yaqui. Y de Cananea. El plan de Cananea. Está el tema también del programa de abasto de agua para la etnia seri también, por ejemplo. Estos son algunos de los proyectos que están contemplados como apoyos de parte de la Federación y donde prácticamente Alfonso Durazo, el gobernador, y el gobierno del Estado, pues se juegan ahí una parte importante en cuanto a las expectativas, ¿no? que se tienen sobre el apoyo de la Federación. Es claro que hay una sinergia y una sintonía importante con el presidente de la República. Por algo se nota que se chipelonean a Sonora, básicamente de manera importante. Y el gobernador creo que ahí es donde va a mostrar ahí precisamente esa mano izquierda, ¿no? Obviamente para poder conseguir esos apoyos tan importantes para el Estado que complementen este presupuesto a todas luces austero, ¿no? En el caso de Sonora. Aquí te voy a hacer una pregunta y no le saques. Si los diputados federales de Sonora, por angas o mangas, no pudieran bajar recursos para el Estado, ¿lo podrá hacer el gobernador con la excelente relación que tiene con el presidente Obrador? Ahí es claro que el margen de gestión que tienen los diputados federales claramente ha sido superado durante los últimos, lo vimos en la legislatura anterior y claramente en la actual, ¿no? También donde hubo muchos cambios, hay muchos suplentes que no estaban originalmente considerados y que son ahora quienes toman la batuta. Claramente creo que las limitaciones en cuanto a gestión de los diputados pues quedó muy retratada en la legislatura anterior, creo que también es la tendencia en esta legislatura y claramente el principal gestor, la principal esperanza de gestión de los recursos para el Estado de Sonora es sin duda el gobernador. No vemos más allá en el tema de que haya posibilidades de gestión importantes de manera individual en los diputados. Yo creo que los diputados lo que tienen que hacer es precisamente en concordancia y sinergia con el gobernador y con el gobierno del Estado, los diferentes funcionarios, el priorizar las necesidades más urgentes en sus distritos. Y creo que ahí es donde también cada uno de los legisladores va a tener que darle cuentas a sus representados de las gestiones que está haciendo en concordancia con el Ejecutivo Estatal. Y ahí se va a notar quién está trabajando y quién no. Fíjate que yo sí creo que es muy importante porque son del mismo partido y son muy, muy amigos. Cuando el presidente de la República y el gobernador de Sonora son de diferentes partidos, ya no digamos que se caigan bien, sino de diferentes geometrías, pues ahí sí los diputados federales de Sonora cuentan, porque aunque son 7, pueden hacer la diferencia. Pero aquí no es tan necesario que los pongas en la balanza de la contabilidad legislativa. Es decir, el presidente de la República sabe que cuenta con los 7 diputados federales de Sonora y el gobernador va a ponerlos en términos de que las iniciativas que se requieran en la Cámara alta y baja seguramente por ahí van a pasar. Pero sí es muy importante que el gobernador sea amigo o cuando vea uno esté peleado del presidente. Ahora la pregunta que yo te haría, ¿habrá dinero federal para hacerle llegar a los estados de gobernadores amigos? Yo creo que claramente va a haber, obviamente así como hay proyectos que son prioritarios para el presidente, como pues ya lo sabemos, el tema del tren en el sur del país, el tema obviamente también de las refinerías y otros temas que claramente son prioridad para el gobierno del presidente Manuel. Obviamente sí hay estados que de alguna u otra forma van a tener un mayor apoyo que otros, claramente, y mucho tiene que ver con las vocaciones directamente de los estados, con los proyectos que ya tengan obviamente encaminados cada uno de los gobernadores. Yo creo que mucho va a depender de eso. El gobernador Durazo nos quedó claro que desde que ganó la gobernatura, ya como gobernador electo, se la pasó en México con cada uno de los secretarios del gabinete gestionando proyectos ya muy específicos. Con un portafolio, ¿no? Ya con un portafolio de proyectos ya muy específico. Creo que eso obviamente ha ayudado mucho y iba de gana en muchos de los proyectos que tenía contemplados y creo que esa va a ser la diferencia probablemente para que Sonora tenga un trato presupuestalmente mejor a otros estados. Eso sí. Sin duda, ¿no? Yo veo otras cosas. Mira, cuando el gobernador es amigo del presidente, se traduce en 3 elementos. Número 1, dinero, recursos, adelantos, partidas, ¿no?, que tienen que ser cobradas o recibidas en enero, llegan en diciembre. Y eso es muy importante. Número 2, gestiones. Una llamada del gobernador a un secretario de parte del presidente, ayer estuve con él, le pido por favor, mi secretario, le encargo mucho esta gestión, este trámite, etcétera. Importantísimo. Tercero, en especie. Por ejemplo, el asunto de seguridad. Fíjate que es algo urgente para el Estado, como en otras partes del país,
Y bueno, parecería ser que viene Guardia Nacional. A veces no es dinero, sino son tropas, policías, armamento, chalecos, como pueden ser medicina y otras cosas más. Y ahí se conjuga especie, trámites y dinero efectivo cuando el presidente es tu amigo. Totalmente, ¿no? Y ahí es donde se nota obviamente el respaldo de parte del presidente. Pero tocas un tema muy importante, muy interesante, el tema de seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué, Benjamín? Porque sí, exactamente es una de las áreas donde ha habido un ajuste a lo que era el programa o el proyecto original del gobernador Durazo. Él hablaba de un compromiso, por ejemplo, de contratación de hasta 4,000 efectivos más para lo que sería la Policía Estatal. En este primer ejercicio, para el primer año, se contemplaban 1,000 elementos más para la Policía Estatal. Pero, bueno, obviamente hay un ajuste en esa parte, obedece a temas presupuestales, claramente también en mayor o menor medida. La propia secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río, lo comentaba a otro medio de comunicación hace unas horas, en el que, bueno, que habría un ajuste en esa parte, que sí se empezaría a capacitar a lo mejor hasta 1,000 elementos, pero la contratación sería alrededor de 300 elementos nada más. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver un ajuste de la estrategia de seguridad, que obviamente que tiene que de una u otra forma justificarse en el contexto total de la estrategia de seguridad. Por supuesto que no se va a dejar descobijado ese proyecto de los 1,000 elementos, porque compensa con el tema de la Guardia Nacional. Hay un compromiso de apoyar, en el caso con elementos de la Guardia Nacional, para poder de una u otra manera compensar esos elementos que estarían contemplados para este primer año. Pero la pregunta que te hago es, Benjamín, ¿qué pasa si el día de mañana hay un conflicto en Guerrero, hay un conflicto en alguna otra entidad que requiere que obviamente que esos elementos que de pronto están aquí temporalmente en Sonora tengan que desplazarse hacia otro estado? ¿Qué pasaría en ese caso? Que el gobernador le habla al presidente de la República, le va a decir, yo sé que hay un problema en el sur del país, pero no me quites a esta Guardia Nacional, porque aquí lo importante no es que sean norteños o sureños, sino que funcionen, que estén conectados y coordinados con las fuerzas estatales, evitando el roce con la delincuencia y su gran poder de coacción y coerción. Para mí es fundamental, y otra vez volvemos al punto, antes de irnos al corte, Jesús, cuando el presidente de la República es amigo del gobernador, las cosas funcionan. Claro, y un tema importante también relacionado con esto, antes de cerrar este bloque, tiene que ver con el tema precisamente de que en un momento dado se tiene que debatir, discutir obviamente entre los especialistas en temas de seguridad pública, ¿qué tan conveniente, Benjamín, es incrementar la cantidad de efectivos o a lo mejor incrementar el sueldo y las prestaciones de los efectivos? O sea, porque de pronto aparecería un tema de que todos hablan prácticamente de incrementar el tamaño de la fuerza, del estado de fuerza, o sea, la cantidad de elementos, pero ¿por qué no a lo mejor menos elementos, mejor pagados, mejor preparados y obviamente que tuvieran una mayor responsabilidad? Creo que es un tema que vale mucho la pena que lo... Tan lo vale que te respondo, más que cantidad o que estén impermeabilizados, más inteligencia en el combate a la delincuencia. Eso es lo que hace mucha falta, inteligencia e investigación. Son dos temas que eventualmente vamos a seguirlos comentando aquí en Corte de Caja y por lo mismo seguimos después del corte con esos temas. Vamos a una pausa. Regresamos. De primera mano las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Y adelante, por favor, Gerardo. Donde la gente necesita. Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo, de primera mano con Ruiz Guirrín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirrín. De primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y muchas gracias que nos sigan acompañando aquí en Corte de Caja. Un gusto que sigan aquí en Corte de Caja Político, miércoles, ombligo de semana, aquí con Benjamín Gagiola, con los temas que pueden ser de su interés en materia de política, de gobierno. Y obviamente pues que hay temas importantes, algunos están de pronto nos dejan ahí poquito picados, los seguiremos dándoles un poquito más de detalles conforme vayamos avanzando con los temas. Pero bueno, entramos al tema aquí que está en la agenda. Padres contra Pavlovich, duelo de entre gobernadores. ¿Los guantes se lo están poniendo, Benjamín? ¿Cómo está este tema? Yo creo que sin guantes, sin caídas y a machete limpio. a mano pelona. De Kalashnikov para arriba. Creo que es un duelo entre exgobernadores donde permea el odio. Mira, ahí le faltan los guantes. El resentimiento. Donde permea y sobresale. Mira, ahí pues fíjate qué imagen estamos viendo ahí, ¿no? El saludo, Cuando la ¿no? forma se impone al fondo.
lo que destaca es el revanchismo del exgobernador Padres, que seguramente no quiso saber qué pasó y va sobre el exgobernador Pablo Vish. Bueno, ahora pongamos las cosas en contexto y de manera fría. ¿A qué obedece este enfrentamiento? Para allá iba. Obedece seguramente a un objetivo de limpiar su imagen del exgobernador Padres, sin duda. Porque bien pudo haber agarrado camino, irse a Islandia o irse a Irlanda como se fue Carlos Aníbal Gortari en su momento con su dinero y no volver jamás a este México lindo y querido, pero no, viene a echar pleito. ¿Qué quiere? Limpiar su mira imagen. la desconfianza ahí del tercero en discordia, mira, se nota. Para que vea la maravilla de la política que junta Qué buena a los foto. saldos negativos y positivos. Y bueno, simple y sencillamente limpiar su imagen, número uno. Número dos, ¿qué quiere? Cobrársela. Está hasta cierto punto dolido porque lo llevaron a la cárcel y aunque fue más la federación que el Estado, pues no va a meter a la cárcel al fiscal de la República. Viene sobre la exgobernadora Claudia Pavlovich, pero aquí lo importante es echar en una bandeja o en una especie de balanza objetiva hasta dónde tiene fundamentos el exgobernador Padres y hasta dónde es perseguible la exgobernadora Pavlovich, porque en esos fundamentos podemos encontrar las posibilidades legales. A ver, me voy a explicar, Jesús. El exgobernador Padres, con la imagen que ya sabemos que tiene, se acepte o no se acepte, guste o no guste, va en una embestida contra Pavlovich. Y a Pavlovich ya le está alcanzando también los dimes y diretes, ya le está alcanzando la crítica, ya le está alcanzando los señalamientos. Y aquí la pregunta que yo te haría, suelta el sabueso de la grilla, mi estimado Jesús, ¿no será Padres instrumento de alguien o de algo para ajustar cuentas con Pavlovich? Sí, pero evidentemente se nota que él sigue su propia agenda, ¿no? Se nota que podría ser, ¿no? No se puede descartar ningún escenario, pero se ve que claramente él trae su propia agenda. Yo creo que sí hay obviamente una afrenta, obviamente, en toda esta situación en la que vivió él y su grupo, a pesar de que diga que es injusto que se le siga llamando padrecistas aparte de su grupo. Hay que ser claros de que muchos prácticamente tuvieron un avance en su carrera política gracias a Padres. Entonces tienen que asumirse como padrecistas y no hay pecado en ello en el sentido de que hay líderes de grupo político que obviamente que tienen esa característica precisamente de arrastrar otros perfiles, ¿no? Pero obviamente yo sí veo ahí que es un tema prácticamente de tirarle piedras a la mejor, será tirarle piedras a la luna, en este caso de tirarle piedras a Pavlovich, cuando claramente se nota que hay pues un cobijo importante en este caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la posibilidad incluso que se menciona de tener una posición diplomática en el gobierno, como en su momento claramente se le ofreció también a Quirino Ordaz, el exgobernador de Sinaloa, en una estrategia del presidente de la República, obviamente de jalar, obviamente de atraer a gobernadores que en su momento pues jalaron bien, ¿no? Jalaron bien con el proyecto y que ahí hay obviamente un tema de alianzas políticas importantes. Prácticamente no sería tirarle a la luna en el caso de Padres. Yo creo que no, porque Claudia Pavlovich ha sido señalada de innumerables cosas. Ojo, no estamos juzgando ni a Padres ni a Pavlovich. Estamos hablando de lo que se dice, se comenta, se especula, huele, suena y reverdece. Y Claudia Pavlovich de ninguna manera es un solo, una luna para que no le alcancen las pedradas. No llamamos de Padres, sino de cualquiera que audite, analice y observe su desempeño. Pero acaba de salir y hay que dejar que se decanten los saldos del claudismo, por así decirlo. De ninguna manera es inatacable. Es más, aquí lo deseable es que no fueran las figuras Padres, sino las instituciones del nuevo régimen quien viniera a ajustar cuentas, si las hubiera, con Claudia Pavlovich. Yo creo que es un duelo personalizado, Padres contra Pavlovich. ¿Le hace bien al Estado? Es la pregunta que yo te haría. Sí, y más que al Estado, que obviamente que al Estado desde el punto de vista político probablemente no le perjudica, al contrario, obviamente que se vea claramente esta división entre hermanos, ¿no? Entre primos hermanos o entre hermanos con esta alianza PRIAN que hay evidentemente, que hubo en la última elección y que todo indica que seguiría probablemente para el siguiente proceso electoral. Y obviamente ahí obviamente quien gana precisamente es en este caso Morena, es en caso otros partidos que ven desde la distancia obviamente cómo hay este enfrentamiento, pero que obviamente ahí se ve que mientras obviamente sí hay, como bien comentas tú, averiguaciones, temas que se han estado ventilando, que se ha dicho o comentado y rumorado respecto a Claudia Pavlovich, obviamente, pero no se ve prácticamente que haya una línea desde el punto de vista a lo mejor jurídico o en las diferentes instancias federales o estatales, hasta el momento en el que claramente pudiera estar a lo mejor en algún aprieto, tanto ella como sus funcionarios. Se habla de la posibilidad de que algunos funcionarios sí pudieran estar a lo mejor con la posibilidad de que les alcanzara a lo mejor algún expediente por ahí, pero en el tema directo de Claudia Pavlovich yo la veo muy tranquila, disfrutando la vida. Bueno, pues te lo voy a decir así, los sonorenses no olvidaremos el sexenio de frivolidades, de roces, huichos domínguez y abusos del padrecismo, pero tampoco vamos a olvidar el sexenio de distanciamiento, neutralidad a la hora de la definición de las grandes causas de Sonora.
ausentismo y hasta cierto punto galvanismo, por no decir otra cosa, el gobierno de Pavlovich. Ni uno ni otro van a estar en la historia. Y si está en la historia de los peores gobiernos del Estado. Por eso yo creo que es un duelo entre rezagos de la historia sonorense. Claro, y finalmente un gobierno, en el caso de Pavlovich, en la que a lo mejor no tan ajeno, como tú comentas, esos Huichos Domínguez que tú comentas, también el gobierno de Claudio Pavlovich, En ambos pero lugares. claramente, obviamente, un grupo a lo mejor más pequeño, que fue el que probablemente cooptó muchos de los intereses ahí cercanos al gobierno del Estado, pero claramente hay todo un tema, obviamente, que tiene que seguirse desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista, obviamente, de averiguaciones pues, directamente reales. ¿Por qué? Porque vemos ahí hay la importancia precisamente de todo lo que en su momento defraudó del sistema estatal anticorrupción, porque obviamente fue algo que dejó saldos negativos, y cómo afrontaría lo que comentamos el otro día, el papel del que recién acaba de ser básicamente refrendado como fiscal anticorrupción. Yo creo que sería un papel importante el que podría jugar él, y también obviamente qué papel jugaría en este caso la fiscal actual, quien estuvo en el anterior gobierno obviamente coordinándose en muchos de los... Gente de Claudio. Exactamente, gente de Claudio Pavlovich con este gobierno. ¿Habría realmente la posibilidad de acción? Eso yo creo que es un tema que vale la pena comentarlo, ¿no? Veremos, para irnos al corte, mi estimado Jesús, que si a Pavlovich le invitan a la 4T, veremos si Padres le da para adelante o si los mariachis callaron. Exactamente, yo creo que es un tema que vale la pena darle seguimiento en el próximo programa. Pero bueno, continuamos aquí en Corte de Caja. Vámonos a un corte. Vamos a una pausa. Regresamos. Los tiempos cambiaron, los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos, donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días. Lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bueno, continuamos aquí en Corte de Caja político. Un gusto que nos sigan acompañando todos los lunes y los miércoles en Corte de Caja político, que nos acompaña Benjamín Gagiola, y obviamente el lunes y martes y jueves también con Corte de Caja Negocios, como el día de mañana también, para que nos acompañen. Y bueno, obviamente regresamos aquí a Corte de Caja político y con un tema también que tiene que ver ahora en este caso con la capital del estado, y tiene que ver también con una visión también de cara al ejercicio presupuestal 2022 del alcalde Antonio Cesarán, quien está en este momento obviamente también retomando, una vez hecho el diagnóstico de todas las necesidades del municipio, pues está empezando a tomar algunas medidas ahí de cara a lo que sería el presupuesto para el próximo año, y también obviamente el participando junto con algunos de los consejos consultivos de organismos, como en este caso de Agua de Hermosillo, en el que se plantean, por ejemplo, aumentos al agua potable. ¿Cómo ves, Benjamín, esta forma en la que obviamente se le tiene que entrar a los temas importantes en Hermosillo? A la ciudadanía le hablas de aumento y le da urticaria. Bueno, pero es entendible eso. Yo creo que aquí hay que dejar claro que todos los municipios batallan con el agua. Batallan para proveer el agua, batallan para cobrar el agua. Y aquí me quiero detener un segundo, Jesús. Creo que es una decisión que tiene que valorarse y pensarse muy bien en Cabildo, porque no se trata de un aumento insignificante, se trata de un buen aumento en caso de que proceda. Ya hay ciertos reclamos en el Cabildo hermosillense, que si del PT, que si del MC, bueno, digamos que eso es a cierto punto superable. El punto que yo voy es el siguiente: ¿qué va a pasar con los innumerables morosos, ausentes y desfalcos que tiene y arrastra desde hace años Agua de Hermosillo? Bueno, uno podría pensar que si se cobrara lo que ahí hay, no hay necesidad de aumentar el agua. Bueno, no es tan fácil. Y aquí el tema que me interesa poner sobre la mesa, Jesús, es el siguiente: ¿tendrá el actual gobierno de Antonio Cesarán la capacidad, la voluntad, la decisión, la inteligencia y el compromiso de ir sobre los grandes morosos de Hermosillo? Yo creo que ese es un tema importantísimo, porque bueno, ahí estamos hablando de que hay una deuda que obviamente, como dices tú, un rezago importante que se tendría en la 1,100 parte de... millones.
Sí, se habla entre 1.100 hasta 1.700, se ha mencionado en algunas fuentes informativas, 1.700 millones de pesos. El problema, Benjamín, es de que de esa cantidad que estamos hablando, ya sea 1.100 o 1.700 millones de pesos, solamente se habla de que sería un tema de entre un 10 a un 15% la parte que sería básicamente recuperable desde el punto de vista de que son clientes activos. Ahora, la otra gran parte del pastel tendría que ver con muchos lotes baldíos o propiedades que están abandonadas, y ahí es donde precisamente, como dices tú, las ganas de donde se quiera llegar, si se quiere llegar de fondo al tema, es donde se tendría que hablar desde un punto de vista de una estrategia jurídica para poder llegar entonces a la posibilidad de, en un momento dado, de embargo, etcétera, pero tiene que ver con una solidez en lo que sería la estrategia jurídica para poder a lo mejor llegar a la posibilidad de ser exitoso en esa parte, que finalmente es algo en lo que finalmente los gobiernos, viendo el tema cortoplacista de que solamente son 3 años, ahora recientemente la posibilidad de alargar los 6 años, muchas veces dicen que los temas jurídicos, híjola, se me van a alargar mucho, evidentemente al final voy a quedar sin tener un avance importante, entonces mejor no le entro. Pero yo creo que ahí es donde obviamente Antonio Cesarán tiene un reto importante de decir, bueno, sí le vamos a entrar de esta manera, esta es la estrategia jurídica que se va a plantear, va a ser una estrategia obviamente de mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque son temas jurídicos que desafortunadamente en nuestro país son muy lentos, pero obviamente por la otra parte ese 10-15% ajustar las tuercas, ¿no? Y una vez ajustadas esas tuercas, que se vea que hay voluntad obviamente para esos morosos que están activos, realmente poder recuperar ahí ingresos, yo creo que sí se justificaría el de que tenga un incremento del agua potable. ¿Por qué? Es muy sencillo, Benjamín. Estamos en Hermosillo, cuesta carísimo traer el agua aquí a Hermosillo. Hay un tema también técnico, obviamente, de abatir todo el tema de fugas de agua en la red, obviamente, de agua, que obviamente se tiene que atender. Tiene que haber una inversión fuertísima en eso. Pero yo creo que, así como a lo mejor no te cuesta a ti meterle saldo al celular, no tendría por qué dolerte el que a lo mejor tengas que pagar un 10% más por tu recibo del agua. Yo creo que también deberíamos ser conscientes de que el agua cuesta, el agua tiene un valor importante y muchas veces creo que no le damos el valor también que debería tener. Fíjate, Jesús, que yo desearía ver una estrategia donde a industria y grandes comerciantes y aquellas empresas bollantes se les suba la tarifa de agua, pero significativamente, porque como ellos están en la generación de riqueza, pueden recuperar o pueden prorratear o distribuir ese costo o ese garrotazo hídrico. Pero vuelvo al tema de la tarifa social. Yo creo que ninguno de nosotros regatee el pago del agua, porque no hay nada peor que abrir la llave en tu casa y que no haya agua. Y aunque te dé mucho coraje y le eche la culpa al universo, a final de cuentas sigue siendo barata el agua que el ayuntamiento de cualquier parte del estado te pone. Es un agua escasa, es un agua complicada que hay que sanear y es una agua muy cara a final de cuentas. Pero aquí vamos a ver para dónde apunta la estrategia del alcalde de Cesarán. Si manejan una especie de segmentación o de tarifas diferenciadas, si es un ramalazo parejo y si va sobre aquellos divinos intocables como aquella película de los 80s con Kevin Costner, donde vamos a ver si se empiezan a recuperar en los hechos esos grandes pasivos que han quebrado el agua. Claro, y hablas de algo muy importante que es obviamente estratificar lo que serán los costos en función de obviamente de estratos sociales, de colonias, etcétera. Yo creo que también esa parte es importante, pero al final tiene que haber una cultura de concientización del cuidado del agua en todos los estratos sociales. Prácticamente la población debería haber un reforzamiento en el tema educativo, porque vemos de pronto en algunas colonias, por ejemplo, en algunas casas en las que obviamente de baja económicamente, obviamente, colonias pues son desprotegidas, que tienen obviamente pues, los mínimos, muchas veces servicios públicos, pero vemos tanto en esas como en las más ricas un desperdicio del agua. Entonces vemos que la gente muchas veces no toma conciencia, no, yo tengo el agua y hago lo que quiero con ella. Yo creo que esa parte nos hace falta mucho, el tema cultural, el tema educativo, porque una ciudad como Hermosillo tendría que estar pensada precisamente en muchas estrategias, en muchos programas obviamente de concientización, pero de cuidado del agua también. Simplemente un tema que lo estoy platicando con un comerciante ahí, líder de comerciantes ahí importante, y me decía, ¿cómo es posible que en Hermosillo, por ejemplo, todo lo que son los lugares donde es lavado, o sea, los lugares donde se lavan de carro, los car wash, etcétera, ¿cómo es posible que no se utilice agua reciclada? ¿Cómo es posible que la cantidad de agua que se gasta en esos lugares es impresionante y la tarifa que te apuesto que tienen en esos lugares muchas veces son incluso domésticas? Absolutamente. Ahora un tema importante, entre los temas importantes que implica el agua, la sanción. A aquel que agarre tirando el agua de cualquier colonia, una sanción marca diablo.
A ver, no es que queramos ser punitivos o inquisitoriales en lo que digo, pero a final de cuentas también los mexicanos hemos demostrado que somos muy buenos para no cumplir la ley y solamente a sanciones nos llevan al cumplimiento de la misma. Bueno, entre sanciones, educación en el consumo del agua, reabastecimiento de agua de diferentes fuentes, incluido la desaladora, y muchas cosas más, yo creo que el asunto del agua es uno de los grandes toritos que tiene el alcalde de Cesarán. Exacto, y yo creo que ahí, y además de eso, obviamente, otros temas también de captación de recursos propios, porque si bien hace rato comentamos, por ejemplo, en el tema del análisis de presupuesto estatal, yo creo que una asignatura pendiente también, obviamente, tiene que ver con que políticamente muchas veces es difícil el tema. Si bien obviamente de hacer nuevos impuestos, obviamente que eso es algo que a nadie le gusta, pero muchas veces también el incrementar obviamente la tasa de algunos de esos impuestos y en el caso del ayuntamiento de algunos derechos. Entonces yo creo que también, así como se está hablando del tema ahorita del agua que lo estamos comentando, también cuál va a ser la estrategia que va a seguir en este caso el presidente municipal, tesorería, etcétera, con el tema por ejemplo de los prediales, porque el tema predial es un tema en el que también hay un rezago importante también, hay un tema también de muchísima gente que no paga, pero que también obedece a lo que comentamos ahorita, tiene que estar amalgamado a una estrategia jurídica clara. Pues. No, y el predial, el alumbrado, lo que es el pavimento, el agua, la seguridad y muchas cosas más van de la mano, Jesús. No es fácil ser alcalde de una capital como Hermosillo, y aunque Astiazarán ya trae la experiencia de haber sido alcalde de Guaymas, Hermosillo es Hermosillo. Y bueno, aquí yo introduciría un elemento que puede viciar o potenciar las cosas. Astiazarán le va a entrar a los grandes problemas o los va a administrar. Recuerda que se dice que va para el 24. Exacto, yo creo que ahí tendría que obviamente que dejar una huella en cuanto a su actuar en el municipio de Hermosillo, porque va a ser su carta de presentación de cara precisamente a lo que viene y sobre todo obviamente pensando en una eventual candidatura al Senado, que obviamente es algo que claramente por los tiempos se le acomoda. Pero bueno, vamos a comentar precisamente ahorita que hablabas de Guaymas, vamos a hablar del histórico puerto de Guaymas después del corte. Vamos a una pausa. Regresamos. De primera mano las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Adelante, por favor, Gerardo. Donde la gente necesita. Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo, de primera mano con Ruiz. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirrín. De primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bueno, seguimos aquí en Corte de Caja, un gusto que nos sigan acompañando, Benjamín. Bueno, ya cerrando prácticamente el programa, pero bueno, ahorita que comentabas precisamente lo de Antonio Cesarán y su experiencia en el municipio de Guaymas, bueno, Guaymas nuevamente desafortunadamente vuelve a ser noticia por temas políticos, y bueno, se da el primer zafarrancho en el ayuntamiento, básicamente un funcionario que tenía pues ya trascendencia importante en la parte de control urbano, pues es fulminado por la alcaldesa. Hay un tema de dimes y diretes porque él prácticamente hace una rueda de prensa, empieza a hablar ahí en términos ahí pues de que fue obviamente de manera ilegal su institución, de que fue de una forma pues obviamente fuera de normas, de acuerdo a lo que él comentaba, y empezar a hablar también temas políticos ahí de que la pareja presidencial y unos términos ahí que de pronto empiezan a enturbiar obviamente el acontecer de una administración que va arrancando. La doctora Carla Córdoba, obviamente, evidentemente, pues quiere arrancar, pues obviamente todo lo que serían las áreas que tienen muchísimas asignaturas pendientes, y de pronto pasan ese tipo de situaciones. Ella salió a aclararlo después, hubo una rueda de prensa posterior en la que empezó a aclarar precisamente de que había un tema de desconfianza hacia ese funcionario, pero bueno, de alguna u otra forma empieza obviamente ya el primer zafarrancho en esta administración. ¿Cómo ves, Benjamín? Pues que Guaymas nunca nos queda mal a los comunicadores, siempre da la nota, pueblo pintoresco, pueblo oloroso, pueblo de conflicto, de gresca. Y bueno, será tema de un próximo corte de caja, Jesús. Exacto, sí, porque va a dar seguramente mucho de qué hablar ahí, tanto Guaymas, Navojoa, también tenemos que comentar sobre Navojoa, también hay todo el tema también de la administración anterior que se le está dando un seguimiento importante, pero bueno, son temas que vamos a seguir comentando en corte de caja político, que como recordamos, obviamente los lunes y los miércoles con Benjamín Gagiola, y corte de caja negocios, martes y jueves. Síganos en nuestras redes sociales, importante que estén ahí interactuando con nosotros en corte de caja en Instagram, corte de caja también en Facebook, corte de caja
Caja MX en Twitter, para poder conocer sus puntos de vista, sus sugerencias sobre los temas que abordamos aquí. Y como siempre, un gusto que nos hayan acompañado. Benjamín, un gusto que nos hayas acompañado. Jesús, al contrario, un gusto. Y como siempre, que nos acompañen Dios mediante en el siguiente corte de caja el día de mañana. Hasta pronto y Dios mediante.